todo esto. Determinar la conductividad de diferentes compuestos mediante una simulación de solución de electrolitos. Entonces, vamos a hablar un poquito de electrolitos. No es tanto el enfoque de la práctica, lo vamos a mencionar un poco nada más. Entonces, también nos sirve para recordar un poco sobre la solubilidad y la preparación de disoluciones. Entonces, es una parte corta, solamente es como demostrativo, podríamos decir. Ahí la vamos a ver un poquito más adelante. Reconocer la aplicación de balanceo de ecuación redox a partir de las sustancias en solución acuosa manejadas en el laboratorio. Entonces, vamos a continuar con el estudio de los balanceos de ecuaciones. La semana pasada hablamos sobre el método de estado de oxidación y esta semana vamos a ver el método ion-electrón. Entonces, después de ver las reacciones, vamos a hablar una parte sobre el proceso por el cual llegamos a hacer estos balanceos, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener y de qué forma hacerlo para que nos quede un balanceo adecuado. Nos vamos a dar cuenta que este método es un poco distinto, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Predecir qué productos se obtendrán a partir de los reactivos utilizados en el proceso de reacción. Entonces, esta sí es una habilidad que tenemos que desarrollar todos. A partir de este punto, generalmente en los años superiores por lo menos, ya a uno no le dan la reacción completa en todas las ocasiones, ya solo nos dan productos, perdón, reactivos, y a partir de esos reactivos uno tiene que empezar a suponer cuáles productos se pueden haber formado. Entonces, es momento de empezar a analizar cuáles son las sustancias que tenemos de reactivos, cómo es que estas pueden interaccionar entre sí y cuáles son los productos que estas serían capaces de formarnos. Entonces, esta es una estrategia, una habilidad que tenemos que empezar a desarrollar. Realizar el balanceo de ecuaciones redox por el método ion-electrón, tanto en medio básico como en medio ácido. Entonces, este método tiene la diferencia a la del método de estado de oxidación, de que vamos a depender del método, del medio, perdón, en el que estemos trabajando. Entonces, estamos trabajando en medio ácido, vamos a tener que tener unas consideraciones distintas a las que deberíamos tener si estamos trabajando en un medio básico. Entonces, son unos pequeños detalles, los vamos a ver un poquito más adelante, pero es necesario saber hacer esa distinción. Entonces, ok, si querés la revisamos después, solo recordame, por cuando terminemos la sesión, cuando esté pasando el forms, recordame y reviso esa pregunta. Pero me recordás, por favor, que si no se me va a olvidar. Ok, entonces vamos a empezar con el fundamento teórico. En esta ocasión el fundamento teórico no es muy largo, porque solamente vamos a hablar sobre el balanceo redox. Entonces, vamos a ver que si recordamos la semana pasada, ya vimos el método de balancear del estado de oxidación. Ahorita vamos a hablar sobre el método ion-electrón. Aquí nos vamos a enfocar en las especies que participan en la reacción, principalmente en las que están sufriendo una disociación de forma iónica, y va a depender de estar trabajando en un medio ácido y un medio básico. Aquí es importante que recordemos nuestras normas de la solubilidad, porque, vamos a ver, los pasos para el método ion-electrón. Entonces, primero tenemos nuestra ecuación general, ¿verdad? Tenemos la reacción general que está sucediendo. Lo primero que vamos a hacer es separar los compuestos iónicos en sus componentes. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que recordar nuestras normas de solubilidad, tenemos que recordar si es un compuesto que se puede solubilizar o no. Esto nos va a permitir escribir de forma correcta cuáles son sus cargas y cuáles son los iones que tiene. Luego de esto vamos a simplificar la reacción eliminando de ella todos los iones espectadores y esto nos va a permitir obtener la ecuación iónica. Entonces, cuando digo iones espectadores, hago referencia a los iones que no están sufriendo ningún tipo de cambios en el proceso de la reacción. Entonces, por ejemplo, el potasio, que inició con una carga +1 y en los productos todavía sigue con una carga +1, ese sería un ion espectador, porque si bien es cierto que estuvo reaccionando, cambió de que ya no es el mismo compuesto, ya no es cloruro de potasio, ahora es yoduro de potasio, por ejemplo, digamos, que en cierta forma cambió, pero el elemento como tal no cambió en su estado de oxidación. Entonces, como no ocurrió ningún estado de oxidación para ese elemento, vamos a decir que es un ion espectador. Luego de que ya eliminamos todo eso y redujimos nuestra ecuación a la ecuación iónica, vamos a escribir las semireacciones de oxidación y reducción en cualquier orden. Esto lo mencionan bastante en los ejemplos, vamos a ver más adelante, es bastante mencionado.
Y es solo porque si escribimos primero la reacción de oxidación o primero la reacción de reducción, realmente no hay ninguna diferencia. Podemos escribir cualquiera de las dos primero. Lo importante es que si hagamos bien el balanceo de masas y de cargas para que todo quede bien con la ecuación. Entonces, ese sería como un pequeño dato. Luego de que escribimos ya las semireacciones, vamos a empezar con el balanceo de masa. Y esto sí es importante. Tenemos que seguir un orden. Primero, vamos a balancear todos los elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno. Siempre, siempre, siempre vamos a verificar que todos los elementos que sean distintos a oxígeno y hidrógeno van a estar bien balanceados. Ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, una vez ya tenemos bien balanceados esos elementos distintos al hidrógeno y al oxígeno, vamos a pasar a balancear el oxígeno. Entonces, para balancear el oxígeno es donde tenemos que hacer una elección dependiendo del medio en el que estemos trabajando. Eh, lo voy a mencionar otra vez en la diapositiva siguiente. Una vez ya balanceamos el oxígeno y el hidrógeno, ya nuestras masas están completamente balanceadas, no hay ningún problema con eso, vamos a pasar el balance de cargas. Y esto también es importante. El balance de cargas siempre se hace después de hacer el balance de masa, nunca lo hacemos antes. Porque si balanceamos primero las cargas, cuando estemos balanceando masas, se va a volver a descuadrar, porque vamos a tener que agregar o iones hidrógeno o iones hidroxilo. Entonces ahí se van a volver a modificar las cargas. Entonces, siempre primero balanceamos masa y ya después balanceamos las cargas. Una vez ya tenemos balanceada la carga, vamos a pasar a balancear el número de electrones perdidos y ganados. Esto ya es bastante similar a lo que hicimos la semana pasada con el método del estado de oxidación. Es básicamente de multiplicar eh, los electrones, bueno, las dos ecuaciones por un número que haga que quede el mismo número de electrones. Muchas veces lo más sencillo es hacerlo, que el número de electrones de la oxidación se multiplique por el número de electrones de la reducción y viceversa. Entonces nos van a quedar el mismo número de electrones. Pero hay ocasiones que eso no es necesario porque hay números más sencillos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, que sea 4 y 1. eh, igual nos va a quedar el resultado que estamos buscando, si es el número de electrones que tenemos. Entonces, es de ir viendo bien. El objetivo ahí es solamente que quede el mismo número de electrones en ambas ecuaciones. Una vez ya tenemos el mismo número de electrones en las ecuaciones, podemos pasar a reducir estas dos ecuaciones. Entonces, con eso vamos a hacer la resta de los compuestos, los iones, que sean iguales en ambos lados. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que queda un poco más claro con los ejemplos. Después de eso, ya está reducida nuestra ecuación iónica y ya podemos pasar estos coeficientes a la reacción general. Y una vez hacemos eso, revisamos porque, como solamente estamos considerando los elementos que están sufriendo una reducción o una oxidación, hay que asegurarnos de que los iones espectadores están bien balanceados, las especies que no sufrieron ningún cambio. Entonces, hacemos esa última revisión, nunca cae mal volver a revisar, y ahí de esa forma estaríamos terminando de balancear. En el paso 8 es donde les digo yo que hay que verificar esas especies que no sufren un cambio durante la reacción. Y en 9 solamente revisamos para asegurarnos de que terminamos bien nuestro balanceo. Ahora aquí regresamos a los que les mencioné sobre esa diferencia entre medio ácido y medio básico. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bien, es bastante marcada. Si estamos trabajando en medio ácido, el exceso de oxígeno se va a balancear colocando la misma cantidad de agua al lado contrario, donde se encuentra el exceso. Y del mismo lado se coloca el doble de iones hidrógeno. Entonces, si nuestro exceso de agua está del lado de los reactivos, nosotros pondríamos, perdón, nuestro exceso de oxígeno. Si nuestro exceso de oxígeno está del lado de los reactivos, nosotros pondríamos el agua para balancear del lado de los productos y colocaríamos los iones hidróneo del lado de los reactivos. Ahora si vamos al medio básico, si estuviéramos trabajando en un medio básico, lo que sucedería es que el exceso de oxígeno se balancea colocando la misma cantidad de agua, ahí no cambia, ahí vamos a colocar agua, pero en este caso lo vamos a colocar donde se encuentra el exceso. Y del lado contrario vamos a colocar el doble de iones hidroxilo. Entonces, aquí la palabra clave va a ser esto. Mismo y contrario. Si estamos trabajando en medio básico y nuestro exceso de oxígeno está en los reactivos,
nosotros también pondríamos el agua del lado de los reactivos y los iones de hidroxilo lo pondríamos en los productos. Y esto es totalmente contrario a lo que hicimos en el medio ácido. Y aparte de que en el medio ácido estamos considerando iones de hidronio y en el medio básico estamos trabajando con iones hidroxilo. Y esa sería básicamente la diferencia entre trabajar con los dos medios. Creo que esto va a quedar un poco más claro cuando veamos los ejemplos, pero no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar de una vez a la sección experimental. Siempre como recordatorio, las buenas prácticas de laboratorio, normas de seguridad. En cada práctica tenemos que utilizar nuestra bata, tiene que ser de de largo adecuado, nos tiene que llegar hasta las rodillas y tiene que ser de manga larga. Tenemos que tener nuestros guantes, lentes de seguridad, mascarilla N95 de carbón activado, nuestro cabello, vestimenta adecuada y zapatos cerrados. En los laboratorios no podemos comer, tenemos que siempre trabajar con cuidado con nuestros reactivos. Ingresar al laboratorio con uñas pintadas está prohibido, al igual que el uso de cosméticos y el uso de joyas. Y nuestros zapatos no pueden ser descubiertos o parcialmente descubiertos, siempre tienen que ser cerrados. Las normas del laboratorio virtual, ya saben, siempre el corto se está publicando a las 10:15 en el grupo de Facebook, que no se les va a olvidar, siempre estén atentos al corto. Eh, ya saben, ante cualquier inconveniente lo comunican. Las sesiones están grabando, entonces en caso de que se les vaya el internet o algo por el estilo, está esa forma de ver la grabación más tarde, en caso tuvieran sus problemas de conexión. Entonces, al final de la sesión voy a pasar la asistencia, solamente no se les va a olvidar tampoco llenarla. Ahora sí, vamos a empezar con los electrolitos. Bien, entonces, para los electrolitos tenemos este simulador. En esta ocasión, el simulador da un poco de problemas. No sé si alguien tuvo curiosidad cuando estaba viendo su prelaboratorio y le dio curiosidad entrar al link. Da un poquito de problemas. Creo que es el dominio el que tiene el problema y que no, como que no le agrada mucho a Google. Entonces lo tiene marcado como que es un dominio peligroso y probablemente muchas personas no lo vayan a dejar entrar por eso. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, vamos a sacar los resultados durante la práctica. Entonces, los pueden ir anotando de una vez. Si lo quieren hacer por su cuenta, no hay ningún problema. Esto solamente es para las personas que puede que les dé problemas durante cuando ellos lo quieren sacar. Entonces, los pueden ir anotando de una vez. Los resultados van a ser bastante cortos. ¿Por qué? Vamos a pasar al simulador. Perdón. Sí, sí, es solo desactivar la seguridad de decirle que uno quiere continuar, pero a veces sí, sí, por eso es que mejor lo estamos dando los resultados de una vez. Tiene ese pequeño problema. No es un link peligroso realmente, no sé por qué Google lo tiene marcado de esa forma. Eh, creo que ustedes no, no usaban la plataforma de la facultad hace tiempo, entonces no se dieron cuenta que pasaba lo mismo, pasaba lo mismo con la plataforma de la facultad. Decía que era un link peligroso y no nos dejaban entrar. Entonces, no sé qué problemas tiene Google con esas cosas. Pero básicamente es eso, lo que dijo Eduardo. Le sale esa pantalla como roja si están usando Google Chrome, creo que todavía es roja. Hasta abajo dice que, fíjate que yo uso Opera y sí me lo marcaba. Entonces, por lo general, las páginas hasta abajo tienen más opciones de seguridad o algo por el estilo, y por ahí tienen un enlace que dice continuar al sitio de cualquier forma. Entonces, si le dan clic ahí, igual los va a tirar. Y necesitan también Flash. Entonces, es como doble problema porque también hay personas que no tienen Flash. Por eso es que mejor les estamos dando los resultados de una vez. Eh, pero igual, sí se puede acceder a él. Pero para evitarnos problemas de que alguien no pueda entrar, vamos a dar los resultados de una vez. Si se dan cuenta en el simulador, vamos a ver lo que tienen ahorita en pantalla. Entonces, aquí tenemos nuestra solución del electrolito que estemos analizando. Este es un conductímetro. Básicamente sirve para medir la conductividad.
Y aquí lo que tenemos son el cátodo y el ánodo. Entonces, con estos vamos a lograr ver la conductividad que tenemos en esta solución. Estos equipos son súper sencillos de utilizar y la calibración es incluso mucho más fácil que un potenciómetro. Entonces, esto es básicamente colocarlo en una solución control y ya los tenemos listos para utilizarlo. Es de los equipos más sencillos para hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Si se dan cuenta, aquí tenemos una selección bastante variada de cationes para elegir y también tenemos unos cuantos aniones. Para simplificar, también podemos elegir la concentración. Entonces podemos ir variando concentraciones si uno quisiera. Para simplificar un poco los resultados y que no tengan que investigar demasiado sobre los electrolitos, porque realmente no es el enfoque de la práctica, el enfoque van a ser las reacciones, nos vamos a concentrar solamente en dos electrolitos. Uno, el hidróxido de sodio y otro, el hidróxido de calcio. Entonces vamos a estar trabajando con esos dos durante esta práctica. La concentración la vamos a dejar a la misma concentración porque lo que queremos hacer es comparar la conductividad de estos dos. Entonces, cuando uno está tratando de hacer una investigación donde quiere comparar eh, dos sucesos o dos fenómenos, trata de modificar la menor cantidad de variables posibles. Entonces, la concentración que nos da el simulador de una vez es de 0.005 molar. Si quieren le doy un poquito de suma a la página. Gracias. Ok. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Aquí tenemos nuestros cationes, nuestros aniones, para elegir la concentración. Para los fines de la práctica, no es necesario modificar esto, pero si ya ustedes tienen curiosidad de cómo se va a comportar a distintas concentraciones, lo pueden ir variando. Ahorita solo nos vamos a concentrar en el hidróxido de calcio, que lo tenemos elegido, entonces le vamos a dar donde dice ON. Va a empezar a funcionar y vamos a ver cómo es que se separan los iones. Ya aquí nos está diciendo cuál es la conductividad. Entonces en esta pantallita, así funcionan todos los conductímetros, tiene una pantallita donde nos dice la conductividad y si son de buena calidad también nos dicen la temperatura. ¿Por qué nos dicen la temperatura? Para medir conductividad, la temperatura es una variable bastante importante porque la temperatura tiene un efecto directo sobre la capacidad de conductividad. Entonces, sí es bastante importante cuando uno está analizando conductividad, anotar la temperatura a la que se está trabajando. Lo bueno es que este nos da de una vez la temperatura y se mantiene constante. Entonces, no va a ser un factor que altere mucho nuestros resultados. Lo importante aquí va a ser este 1.24 ms. Este ms son milisiemens, creo que se pronuncia. Es básicamente la medida de conductividad. Entonces, este sería nuestro primer resultado. Conductividad del hidróxido de calcio a 0.005 molar va a ser de 1.24 milisiemens. Si nos damos cuenta en la simulación que tenemos aquí abajo, se separaron los iones eh, para cada lado. Entonces, ¿por qué se separaron de esa forma? Básicamente, si vemos estas bolitas rojas con uno blanco pequeño ahí, ese es el hidroxilo. Generalmente se presentan los oxígenos como bolitas rojas en la mayoría de simulaciones. Entonces, aquí tenemos el oxígeno unido a un hidrógeno. Este va a ser nuestro hidroxilo y este, por lógica, va a ser nuestro calcio. Si nos damos cuenta, el hidroxilo fue atraído al ánodo, al cátodo, que es la carga positiva, y esto se debe a que el hidroxilo tiene una carga negativa, entonces va a estar atraído hacia el lado positivo. Y el calcio, que tiene una carga positiva, se ve atraído al ánodo, que es el que tiene la carga negativa. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Esto es un experimento bastante común. Yo tuve la oportunidad de hacer algo similar. Yo hice una hidrólisis de agua para química inorgánica, creo que fue. Y básicamente era la primera vez que trabajaba un sistema así. La hice de forma casera. Fue con una batería de 9 voltios y ah,
mina de lápiz. Una mina de lápiz y un pedacito de madera, ¿verdad? Sí, creo que eso fue lo que usé, cabal. Entonces, sí, eso. Entonces hice ese experimento de hidrólisis porque lo que queríamos hacer era básicamente recuperar el hidrógeno. Y funciona bajo el mismo principio. Algo importante es que si nosotros estamos trabajando con agua pura, por ejemplo, no llegaríamos a ver este comportamiento, no llegaríamos a ver esta hidrólisis. ¿Por qué? Para que exista esta conductividad en el agua, tiene que haber algún tipo de ion disuelto. Entonces, si estamos trabajando con agua pura, el agua pura realmente no tiene ningún tipo de ion disueltos, se supone. O sea, la concentración es demasiado, demasiado baja. Si estamos trabajando con agua de mar, en agua de mar ya tenemos iones de sal y iones de cloro, es agua salada, básicamente. Entonces, ahí sí podríamos observar este fenómeno. Si nosotros colocamos ese sistema de hidrólisis en agua pura, no va a suceder nada. Pero si lo colocamos en un sistema que tiene un poquito de agua con sal, sí vamos a empezar a ver cómo empieza a burbujear debido a la hidrólisis que está sucediendo en el agua. Entonces, es necesario estos electrolitos para que se logre dar esta conductividad. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo quedaría si en lugar de hidróxido de calcio usamos hidróxido de sodio. Bien, aquí ahorita el sistema está apagado, pero si nos damos cuenta, los iones se siguen viendo atraídos entre sí, y es igual por la misma diferencia de cargas, pero una vez encendemos nuestra corriente, vamos a ver cómo se comportan. Entonces, ya vemos cómo se separan y ya se ven atraídos hacia el electrodo correspondiente. Y en este caso, nuestro resultado es de 1.20 milisiemens a 24.9 grados Celsius. Entonces, la temperatura es la misma, lo único que varió fue la conductividad. Y esos serían nuestros resultados del simulador. La conductividad del hidróxido de sodio y la conductividad del hidróxido de calcio. ¿Qué vamos a discutir aquí? Bien, aquí lo que tenemos que discutir es básicamente por qué existe esta diferencia de conductividad. ¿Qué características tiene el hidróxido de sodio que hace que tenga una conductividad más baja que la del hidróxido de potasio? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Porque si nos damos cuenta, básicamente lo único que es diferente es el catión. Uno es sodio, el otro es calcio, y ahí radica un 0.07, si no estoy mal, milisiemens de diferencia en la conductividad. Entonces, tratar de explicar el porqué de esa diferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este simulador? Las cargas. Pues las cargas técnicamente son las mismas, porque... Ah, bueno, sí, de la carga puede ser, es cierto. Hmm, sí, podría ser las cargas. Es una buena idea, es un buen punto para empezar la investigación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este simulador. Si no, vamos a seguir viendo las reacciones. ¿No? Ok, entonces vamos a seguir. Adelante. En la presentación hay una propuesta de la tabla que pueden hacer para poner estos resultados. Entonces, básicamente son los resultados que sacamos ahorita. Electrolito que estamos usando, la concentración del electrolito, que aquí va a ser igual en las dos porque no hicimos un cambio en eso, la conductividad, que ya la encontraron ustedes ahorita, y la temperatura. Y la temperatura también nos la da el simulador. Entonces, la temperatura va a ser la misma para ambos, lo único que va a cambiar es la conductividad. Y esta sería básicamente la tabla de resultados que podrían utilizar. Claro, si les falta su título, el número de tabla y el título que sea descriptivo para esta tabla, y su fuente. Y ya con esto tendrían la tabla de resultados para la parte de electrolitos. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de unas cuantas reacciones que habríamos visto en el laboratorio. Entonces vamos a imaginarnos viendo los videos, suponiendo qué es lo que habría pasado, porque igual logramos ver qué es lo que está pasando. Primero vamos a ver esta reacción, la reacción del sulfato de cobre heptahidratado con un clavo de hierro. Aquí importante es que el clavo de hierro no tiene que estar recubierto de zinc.
creo que zinc, con el que recubren los clavos para que no se oxiden. Aquí básicamente lo que buscamos es que se oxide. Entonces, nuestro clavo de hierro tendría que ser sin ninguna recubierta. Y el sulfato de cobre no hay ningún problema con ese, es sulfato de cobre reactivo. Es un sulfato de cobre común y corriente. Entonces, pues, vamos a ver este video. Importante, aquí vamos a explicar qué es lo que está sucediendo en las reacciones, entonces siempre es necesario tomar nota, observaciones de cómo es que empezaron los reactivos y cómo es que terminan. Entonces eso nos puede ayudar para explicar qué es lo que está sucediendo, los cambios de colores, los cambios de estado, eh, la precipitación, son características que nos ayudan a determinar si es que hubo una reacción y qué tipo de reacción ocurrió. Entonces, vamos a empezar. Estos serían nuestros dos reactivos. Y vamos a ver qué es lo que sucede durante la reacción. Entonces voy a saltarme un poquito. Voy a enseñar. Bien, entonces aquí básicamente él tiene un baño de sulfato de cobre. Es una solución saturada. Esto quiere decir que hay más cobre más sulfato del cobre del que la cantidad de agua sería capaz de disolver. Porque él, en el video, si lo ven, va a explicar que en el fondo está creciendo un árbol de cristales de cobre. Esto es más común de lo que suena hacer estas técnicas. Básicamente, cuando uno tiene una solución saturada, sobresaturada, estos, este exceso de sólido está buscando precipitar por cualquier forma que tenga. Y que haya un material dentro de la solución solamente le da un sitio extra donde pueda cristalizar. Entonces, se ve bastante bonito y es bastante sencillo de hacer. Los químicos, cuando estén en estado sólido y cuando estén en análisis, perdón, en química inorgánica van a crecer cristales. Entonces, este es el procedimiento. Se hace una solución sobresaturada y se coloca, bien, primero se deja que crezcan cristales normal y corriente, que salgan solos porque sí de la solución. Y ya después se elige un cristal bonito y ya se utiliza ese cristal que queda como bonito para que siga cristalizando sobre ese cristal y crezca para hacer un cristal más grande. Eh, de bismuto no, porque es un poquito complicado de trabajarlo. Eh, es un cacho complicado. Generalmente para estas se hacen con sales que son bien solubles porque es fácil de hacerlos crecer. Mm, es una buena pregunta. Es que yo no sé mucho sobre sus laboratorios ya después de tercer año. Yo casi no tengo conocimiento de las cosas que hacen. Sé que inyectan ratas. O sea, es lo único que sé que hacen. Es lo único que he visto que hacen. Eh, bien. Ah, entonces, vamos a seguir viendo la reacción. Una reacción electroquímica Eh, muy sencilla, pero muy espectacular. Para ello necesitamos la verdad es que, no sé, a mí me contaron nada más sobre cómo es su experiencia creo que es el bioterio. Y al parecer se la pasan bastante bien, sí aprenden bastante. Creo que el encargado de enseñarles todo eso sí es como bien pilas para lo que hace, es como que ya tiene bastante experiencia, entonces sí ayuda bastante. Y creo que todos tienen que hacerlo. Entonces, eh, creo que a todos los QFs les ha gustado pasar por ahí. De los que yo conozco, por lo menos. una disolución de sulfato de cobre saturada. Y Bien, luego entonces, clavos de hierro, como estos que tengo. eso es lo importante. Tenemos ya nuestra solución preparada de sulfato de cobre eh, concentrado. Y vamos a agarrar un clavito. Es decir, son Entonces el filtros de clavo es hierro, un solo clavo que común y corriente, es que no está recubierto de nada porque queremos que el hierro se oxide. Y lo único que vamos a hacer va a ser una base sumergir. saturada que tengo de sulfato de cobre en Q de arriba. Dicho, de acero, Solamente vamos a de sumergir recibir nuestro hierro clavo y de acero hierro. solamente. Y lo introducimos en la disolución unos instantes. A continuación, Y al sacarlo ya vemos una diferencia. Entonces es una reacción bastante sencilla y es una reacción bastante rápida. Aquí básicamente lo que está sucediendo es que se está oxidando el hierro que estaba en el clavo.
y por consecuencia el cobre que estaba en disolución se está reduciendo y está precipitando en su estado elemental. Entonces, si regresamos, si vemos la ecuación, aquí básicamente sabemos, eh, creo que nada, o sea, no debería pasar nada. No es el sulfato de cobre no es corrosivo, entonces no creo que sea peligroso. Sí, el sulfato de cobre no es corrosivo, entonces no debería pasarte nada. Ah, ya estamos hablando de una posible intoxicación. Bien, entonces aquí básicamente lo que sucede es que se está oxidando el cobre, entonces se está reduciendo el cobre. Veamos la reacción. Tenemos sulfato de cobre, ahorita omitamos el heptahidratado solamente para fines prácticos. Tenemos sulfato de cobre más hierro que van a reaccionar y como producto nos van a dar eh, cobre en estado elemental más sulfato de hierro, que el sulfato de hierro va a seguir en disolución y básicamente eso es lo que está sucediendo. Aquí algo importante es que si nuestra solución no estuviera saturada de cobre, de sulfato de cobre, si nuestra solución fuera hecha medida a la perfección para que reaccionara completamente uno con uno, es decir, que se agotara el sulfato de cobre, lo más probable es que la solución perdiera todo su color. Porque esto es algo bastante bonito del cobre, que tiene un color bastante llamativo. Todas las soluciones que se preparan con cobre tienen ese color azul. Es tan así que si uno mira en laboratorio una solución azul, lo primero que uno piensa es que tiene cobre. Incluso cuando hice un líquido iónico, todavía tenía ese color azul. Si se acabaran los iones de cobre en esta solución, que sería lo que está pasando acá, vamos a perder esa coloración azul, porque ya no habrían iones cobre para tener ese colorcito. Sí, ya sería una disolución de hierro. Pero en este caso, como está en exceso, lo que seguiría pasando es que eh, se va volviendo más lenta la reacción. Porque si te das cuenta, el cobre queda como una capa superficial dentro del hierro, sobre el hierro. Entonces aquí básicamente se está depositando el hierro, perdón, el cobre sobre el hierro. Y lo que necesita el hierro es tener contacto con el cobre, con la solución de cobre para poderse oxidar. En esta ocasión, si ya está todo recubierto el clavo, ya no va a haber más hierro para que reaccione, entonces la reacción se va a acabar, ya no habría más reactivo para seguir oxidándose. Por eso es que es importante que no esté recubierto el clavo, porque si estuviera recubierto no podría hacerse eh, esa reacción. Ah, supongo que podrías recubrir algo de hierro en cobre. O sea, sí podría recubrirlo en cobre, pero no sé qué tan bien se quede. O sea, nunca he probado, no recuerdo de esta reacción, nunca la volví a hacer después de salir de la general, entonces nunca he como revisado qué tan bien queda la deposición del cobre. Pero sí se podría hacer, técnicamente sí quedaría recubierto. Eh, ¿Cuáles cristales? Solo no, los que están en la solución saturada. Ah, los de cobre. Eh, Esos básicamente sí los volvemos a disolver. O sea, esos los podemos volver a disolver. Lo importante de los cristales es, ven, es que aquí ya me estoy saliendo un poco del tema, pero uno como químico que busca hacer cristales los hace porque los cristales son la mejor forma de obtener información sobre la estructura molecular de un compuesto. Entonces uno busca formar cristales que sean perfectos y de esa forma poder extraer toda su información. Entonces, por eso es que se tratan de ser cristales perfectos. Pero básicamente ese es su uso. Los cristales se ven bonitos y sirven para sacar información. Una vez uno se aburre de ellos, los puede volver a disolver y tratar de crecer nuevos cristales, por ejemplo. Quizá les pueden dar algún otro uso en aplicación de materiales, pero ahí ya estoy un poquito fuera de mi campo. Eh, Cristalografía. Es estado sólido, es una mezcla de tres clases. Es en estado sólido, en análisis instrumental 3,
que se ve en este tipo de metodologías, y en química inorgánica 1. Ahí se analizan los cristales y su estructura. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta sobre esta reacción. Si no, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre el almidón y la prueba del Lugol. Entonces, creo que ustedes en biología general ya hicieron la prueba del Lugol alguna vez. Sí, ¿sí o no? Es que no lo sé. Ok. Entonces ya están familiarizados con lo que está sucediendo. Entonces ya saben qué es lo que sucede con el almidón y cómo es que este atrapa. eh, No, no hicieron la prueba. Chale. Creí que sí la habían hecho. Bien. Entonces, Sí, sí la hicimos. ok. Entonces, ya saben básicamente cómo es que funciona la prueba del Lugol con el almidón. El almidón básicamente son hidrocarburos. Son cadenas largas que son capaces de retener. Sí, es en biología que se ve. Son cadenas largas que logran retener el yodo que está del Lugol. Y debido a esto es que se concentra y logra obtenerse una coloración. Entonces, en esta reacción, básicamente lo que sucedería es que el yoduro de potasio está reaccionando con el cloro, con el agua de cloro, si lo quieren ver de esa forma, para formar yodo molecular. No sé si alguien se recuerda cuál es la fórmula del reactivo de Lugol. ¿No? Ok. Reactivo de Lugol, ¿sí? No es yodo más yoduro de potasio. Exactamente. Entonces, lo importante del del reactivo de Lugol es que es yodo molecular más yodo libre. Entonces, básicamente lo que tenemos es un yodo 3 menos. Esa es la forma como lo logran simplificar, digamos. Pero es eso, es un yodo molecular y un yoduro de potasio. El potasio básicamente solo está como espectador. Lo importante es ese yodo 3 menos. En este caso, eso es lo que vamos a obtener. El yoduro de potasio está en exceso, entonces va a reaccionar en parte con el cloro y se va a formar yodo molecular, pero el yoduro de potasio que está en exceso va a seguir formando el reactivo de Lugol. Entonces vamos a tener reactivo de Lugol preparado en el momento. A eso le vamos a agregar el almidón y vamos a lograr ver esa coloración tan característica de la reacción del almidón con el Lugol. Entonces, aquí sería una prueba positiva, porque vamos a ver esa coloración extra. Aquí tenemos un pequeño video que enseña un poquito mejor sobre la reacción de la prueba del almidón. Entonces vamos a verlo un ratito. Voy a adelantar un poco. A la solución del almidón adicionar 5. Posterior a esto, se va a adicionar 5 gotas de Lugol a la solución del almidón. Ok, solo voy a regresar un poquito. Perdón. Bien, si nos damos cuenta ahí el reactivo de Lugol tiene una coloración como rojiza. Es una mezcla entre amarillo y rojo, básicamente. Sí, perdón, no había visto la pregunta. Con esa reacción, básicamente estamos preparando el Lugol. El agua de cloro va a oxidar, a reducir nuestro yoduro de potasio, no, a reoxidar el yoduro de potasio
va a llegar a estar el yodo molecular y el exceso de yoduro de potasio va a ser el que va a servir para que esté ese yodo libre en la solución, además del yodo molecular. Entonces, básicamente esto estamos haciendo, preparando el reactivo de Lugol. No sé si con eso te quedó un poquito más claro. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces aquí les decía que el reactivo de Lugol tiene esa coloración como rojiza amarillenta. Ese es el color general del reactivo de Lugol, pero también depende de la concentración. Entonces es un poco complicado, porque el yodo es bastante escandaloso en cuanto a su color. Es bastante marcado. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos otra reacción. Entonces, aquí vamos a ver básicamente el cambio que sucede cuando el Lugol se entra en contacto con el almidón. Entonces, está rojizo, entra en contacto con el almidón, empieza a reaccionar y vemos cómo esa coloración pasa de rojizo a un color básicamente que se ve casi negro en el video. Se puede ver cómo la solución toma un color oscuro, porque el almidón va atrapando el yodo, haciendo que el color característico del yodo, que es oscuro, se concentre. La siguiente parte de la práctica consiste en poner esta solución a juego del mechero durante más o menos 5 minutos. Recuerde que mientras esté haciendo este proceso, se debe ser muy cuidadoso en que la boca del tubo no esté apuntando a nadie. Después de calentarlo, se puede ver cómo el color oscuro desaparece porque la hélice que contenía el yodo se desarma. Bien, en el video no dice mucho sobre por qué se desarma, pero es debido a la energía que le dimos. Entonces subió. Porque cuando uno está calentando cosas dentro de un tubo, se pueden formar proyecciones. Entonces, si ella no hubiera tenido cuidado mientras estaba calentándolo, por ejemplo, pudo haberlo llevado a más de la temperatura necesaria y pudieron haber ocurrido proyecciones desde la boca del tubo y esas proyecciones le llegarían a caer a alguien más. Entonces, son como cuidados de laboratorio que se tiene que tener siempre. Siempre, siempre, eso siempre, no puede faltar. Ok, entonces si hicieran esto es mucho más fácil para ustedes. Porque aquí básicamente lo que está sucediendo es que le estamos dando tanta energía a las redes que formó el almidón que se están rompiendo sus enlaces con el yodo. Entonces está perdiendo esa coloración que se había tornado. Pero si se vuelve a perder esa energía, si la vuelve a disipar, perdón, Perdón, los enlaces del almidón son los que se están rompiendo. se están rompiendo enlaces de almidón-yodo. Entonces Ok. el almidón no es que se rompa en sí, sino que los enlaces que formó con el yodo, esos enlaces que hizo para envolver el yodo del Lugol, son los que estamos rompiendo con la temperatura. Gracias. Ok, Después de que el tubo se enfría, vuelve a aparecer el color del yodo, comprimido en la hélice del almidón. entonces, por eso es que cuando se vuelve a bajar la temperatura, recupera el color, porque no es que hayamos deshecho el almidón, no es que hayamos desnaturalizado el almidón, sino que nada más rompimos los enlaces que había formado con el yodo. Pero una vez ya perdió esa energía que no lo dejaba formar esos enlaces, los puede volver a formar y recuperar esa coloración. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta reacción. ¿No? Ok, pero sí es importante que comprendan cómo es que funciona la prueba del almidón, porque va a ser lo que nos va a servir para saber si está sucediendo o no la reacción más adelante. Entonces, vamos a ver esta reacción. Y aquí no tenemos video, porque esta reacción creo que es como que muy rara para que lo hayan hecho en un laboratorio en otros lados, pero la vamos a hablar. Entonces, aquí tenemos el ácido sulfúrico y el iodato de potasio. Entonces,
aquí básicamente lo que estamos buscando es hacer lo mismo que hicimos con el agua de cloro y el yoduro de potasio. Y en parte sí lo logramos, porque durante esta reacción los productos que vamos a tener van a ser yodo molecular. Entonces sí vamos a tener esa parte de la reacción lograda. Pero, ¿ustedes qué piensan que va a suceder si le agregamos almidón? ¿Va a tornarse de otro color o va a quedar sin color? Ok, se quedaría en color. Por qué crees que quedaría en color? Bueno, la verdad es que solo pienso que quedaría incoloro porque como el ácido sulfúrico es solo un ácido, no es un compuesto como el Lugol que contiene yoduro y yodato de potasio. Bueno, eso es lo que pienso. Ok. Ujú. Solo aquí en este caso también tenemos el yodato de potasio. Entonces, esa sería nuestra fuente de yodo, ¿sí? Lo que va a suceder aquí es que se va a tornar incoloro, como dijiste, pero no es exactamente por eso. Se queda incoloro porque no tenemos esos yodos libres necesarios. Solamente vamos a tener yodo molecular. La oxidorreducción sí se está dando, pero no estamos formando el Lugol como tal. Solamente formamos yodo molecular. Entonces, si recordamos, el reactivo de Lugol es yodo molecular y yodo libre. Entonces nos hace falta ese pequeño yodo libre para poder formar el reactivo de Lugol. Por eso es que si al agregar almidón, se seguiría quedando de forma incolora. Ahora, en este caso, ¿qué creerían que sucedería? Si tenemos ácido sulfúrico, tenemos el yodato de potasio, esa parte es la misma igual, y ahora tenemos yoduro de potasio. Si le agregamos almidón, ¿quedaría coloro o quedaría incoloro? Ok, sí, exactamente. En este caso, ya tenemos una fuente extra de yoduro de potasio. Entonces ahí sí tenemos ese yodo libre necesario para formar el reactivo de Lugol. Si hacemos esta reacción, sí obtendríamos un resultado positivo con la prueba del almidón. Para esta, sí hay un video, solo que aquí no es la prueba del almidón como tal. De una vez se los voy a aclarar, porque aquí realmente no le está agregando almidón, solamente está llevando la reacción así hasta el tope que puede. Por eso es que cambia tanto de color. Si se recuerdan, yo les dije que la coloración del Lugol dependía de su concentración. Y aquí lo vamos a ver. Aquí cambia de color y se pone oscuro solamente porque hay demasiado yodo y yoduro libre. Pero la reacción es bastante sencilla como tal. Entonces tenemos una disolución de yodato de potasio, que es básicamente incolora, y tenemos una disolución de yoduro de potasio. Entonces las dos son básicamente iguales a simple vista. Si no es por las etiquetas no sabríamos cuál es cuál. Entonces estas dos las va a mezclar entre sí. Tendríamos una disolución cuando tenemos yodato de potasio y yoduro de potasio. Y ahora lo que va a hacer es añadir el ácido sulfúrico. Y al añadir el ácido sulfúrico, de una vez vemos cómo ocurre la reacción. Entonces, si lo vemos ahí, ese es básicamente el color que logramos observar cuando hacemos un reactivo de Lugol. El reactivo de Lugol tiene ese colorcito como amarillento, y es porque la concentración de los iones es bastante baja. Pero conforme le vamos añadiendo más ácido sulfúrico y la reacción se va desarrollando más, va aumentando esta concentración y el color se va volviendo un poco más oscuro. Entonces, por eso es que cambia de color solamente añadiéndole el ácido sulfúrico sin necesidad del almidón.
Disculpa. Decime. Aquí cambia ese color así ya bastante oscuro porque hay sobresaturación de yodo. ¿O no? Sí, es el yodo el que está ocasionando ese cambio de color. Pero no es que esté Ese- sobresaturado. no es que esté sobresaturado porque todavía está en solución. Si empezara a precipitar, sí ya podríamos empezar a decir que está sobresaturado. Pero aquí todavía De está acuerdo. en la solución. Ujú. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok. Ahora vamos a ver esta reacción. Esta reacción creo que es como la más tóxica de la práctica de hoy. Es cobre con ácido nítrico. Entonces, el ácido nítrico es como bastante irritante, solamente el humo. El cobre son virutas de cobre metálicas común y corriente. Eh, solo otro que el iodato. Un reactivo distinto al iodato, ¿verdad? Ah, supongo que si es otro, o sea, podrías utilizar otra sal de yodo, iodato de sodio, por ejemplo. Eh, en teoría es lo mismo porque lo que importa es este yodo que está aquí, que es el yodo que se está eh, reduciendo a su estado elemental, a formar el yodo molecular. Entonces, si tenés esta fuente de yodo y tenés una fuente de yodo libre, esta igual podría ser yoduro de potasio, cualquier yoduro, se lograría que fuera soluble, claro, porque lo que querés es el yodo libre. Entonces, si es cualquier sal de yodo que es libre, que es soluble, no habría ningún problema con eso. Se usa de potasio porque es como más barato y más fácil de conseguir. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente reacción. Tenemos cobre. Nosotros realmente en laboratorio usaríamos como virutas de cobre, que son estas como piecitas pequeñas de cobre, pero no es la única forma de obtener cobre. En el video también hay estas pastillitas que igual las venden como reactivos de cobre. Esta es como la versión súper acelerada de lo que vamos a estar viendo en la reacción. Básicamente lo que se queda abajo es el cobre que está reaccionando y ese humo naranja es, es nitrógeno, bueno, óxido nitroso que está liberando. Bien, entonces como les mencioné, la fuente de cobre realmente no es necesario solo que sea de un reactivo, puede ser también de estas moneditas. Algunos países todavía utilizan monedas que son hechas de cobre, entonces esa sería más que suficiente para poderlas hacer. Estados Unidos es un ejemplo de eso. Solamente colocamos la moneda, aquí está la reacción general, es cobre con el ácido nítrico para formarnos una sal de cobre, eh, dióxido de nitrógeno y agua. Entonces, aquí no dice los estados, pero este es acuoso, este es gaseoso y este es líquido. Creo que es acuoso. So, déjame revisar. Ok, sí, sí es acuoso. Entonces, por estos productos que tenemos son los colores que logramos observar. La reacción es instantánea, se dan cuenta solamente entró en contacto la moneda de cobre con el ácido nítrico y empezó a cambiar el color. Entonces, ese color verde se debe al cobre que se está liberando. Debido a su número de oxidación, el cobre tiene estos dos colorcitos, o es azul o es como verde. Entonces, es otra forma de detectar que hay cobre en esa disolución. Y lo que vamos a ver que sale por arriba, ese gas naranja, es lo que les mencioné la semana pasada, si no estoy mal, del lab donde estuve haciendo prácticas. De ese color se miraba básicamente el laboratorio. Entonces, ese color naranja es el gas que
vamos a obtener a través de esta reacción. El color es bastante fuerte, se nota bastante fácil. Y no sé si alguna vez han trabajado con ácido sulfúrico, perdón, ácido clorhídrico fumante. Si alguna vez lo han trabajado y no han tenido cuidado con su uso y han olido los gases que libera, pues básicamente es algo parecido a ese. Es un olor como corrosivo que una vez uno, bueno, tal vez el ácido acético es como más. Sí, se le dice fumante al ácido clorhídrico concentrado, 37%, porque está tan concentrado que libera humos. Entonces, si les ha llegado un poquito de ese humo, o sea, ya saben lo fuerte que es, porque nada más uno respira un poquito, no es necesario ni siquiera que lo respire mucho, solamente da un poquito y ya está tosiendo. Entonces, es porque es bastante corrosivo y con este gas pasa algo bastante similar. Entonces, por eso les digo que esta reacción es como la más tóxica que está aquí. El problema es ese dióxido de nitrógeno. Entonces, por eso es que esta reacción la deberíamos de haber hecho dentro de una campana de extracción o algo por el estilo. Y esto ya solo es el final de la reacción. Entonces, este es un proceso. Sí, por eso es que tuvimos que evacuar ese laboratorio y dejar extrayéndola con la campana. Pero bueno, esto que se está haciendo al final es algo que creo que ustedes no han visto o no han tenido la oportunidad de pensarlo. Es básicamente la neutralización de desechos. La neutralización de desechos es verificar qué pH es lo que tenemos y llevarlo a un pH neutro. Esto realmente ya no lo hacen los estudiantes, esto lo hacen los encargados del laboratorio. Entonces, como estudiantes, nuestra responsabilidad solamente es desechar todo lo que nos sobrado de los reactivos, todos nuestros productos, todo lo que ya es descarte, en el contenedor apropiado. Entonces, creo que esto ustedes sí lo lograron ver, sus laboratorios de general, los botes con distintas etiquetas que dicen desechos ácidos, desechos básicos, desechos neutros. Siempre es importante seguir esas instrucciones, en especial cuando estamos trabajando con ácidos, porque, por ejemplo, el ácido nítrico, ya vimos lo rápida que es su reacción, y todos los metales, con la mayoría de metales. Entonces, si no lo desechamos en el lugar adecuado, eh, lo aprende uno en la carrera. O sea, no es que tengamos un curso o un laboratorio donde nos digan, miren, así se tratan desechos, sino que uno conforme va aprendiendo durante los laboratorios, va desarrollando esas técnicas de, bueno, tengo un desecho ácido, lo voy a neutralizar, tengo un desecho básico, le voy a poner un poquito de bicarbonato. Entonces, eh, eh, son técnicas de laboratorio que uno va agarrando conforme va desarrollándose entre los laboratorios. Igual, no sé si esta recomendación también se lo hacen a todas las carreras, pero a nosotros, a partir de la química orgánica 3, siempre nos piden que tengamos una piseta con agua con bicarbonato. Entonces, en caso de cualquier derrame, siempre tenemos una forma de neutralizar los ácidos, que por lo general son los más peligrosos. Eh, entonces, son cosas que uno va aprendiendo son cosas que uno va aprendiendo conforme va creciendo en la carrera. Eh, pero de momento ustedes solamente preocúpense por desechar bien donde deben ir desechando las cosas. Porque, por ejemplo, los ácidos nítricos, si alguien tiró un metal, por ejemplo, en un desecho, en un bote de ácidos, se van a generar gases así y van a explotar el contenedor. Jabón nunca he escuchado que usen para neutralizar. O sea, para neutralizar ácidos así por excelencia es el bicarbonato, porque es un polvito barato y fácil de conseguir. Entonces, solo es para que sepan que existe este proceso de neutralización que ustedes no lo ven todavía, porque antes sí en la universidad se hacía cargo de todos esos desechos, pero ahora le pagan a una compañía privada que se hace cargo de llevarse todos esos desechos de reactivos. Entonces, ya no es una preocupación tan grande para la facultad. Pero bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta reacción.
Si no, Tal vamos a vez pasar a la solo siguiente ¿qué reacción. ocurre? Ok. O bueno, ¿qué hacemos con el cobre que sobró ahí? Ah, ok. Como el cobre está en la moneda, o lo que quedó, lo que sí reaccionó. Lo que sí reaccionó. Ah, ya. Entonces, aquí básicamente tenemos una disolución de cobre con ácido. Entonces, si bien hay agua en el medio, todavía va a quedar un poco de ácido. Entonces, se neutraliza primero, perdón. Se neutraliza primero y después de eso, ya que nos aseguramos de que el medio es neutro, ya podríamos tratar de sacar ese cobre de ahí. Pero realmente creo que sería una como pérdida de tiempo porque está complicado lograr sacarlo de ahí, de esta disolución. O sea, todo el color que tiene es porque tiene cobre disuelto. Entonces, sería reconcentrarlo tal vez. Una vez neutralizado, se podría tal vez evaporar el agua y quedaría, en teoría, deberían de quedar como sal de cobre. Sería nitrato de cobre. Eh, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente reacción. Aquí vamos a ver la reacción del manganeso, de cloruro de manganeso, con el hidróxido de sodio. En el video no logramos conseguir uno de cloruro de magnesio, logramos encontrar uno de cloruro de magnesio. Pero el producto final sería bastante similar. Es una reacción bastante sencilla y es bastante parecida a la que vimos la semana pasada con el cloruro de plata. Entonces, aquí vamos a tener una disolución. eh, es el color del manganeso, o sea, ese color es como el cobre cuando hace sales. Son sus características. Es por su configuración electrónica. Son cristalitos. Son bien bonitos. Entonces, vamos a ver la reacción. Aquí básicamente, bien, entonces aquí tiene el hidróxido de sodio, que este sí es el que usaríamos. Aquí dice que tiene iones de magnesio, dos más, pero realmente no es solo que tenga los iones de magnesio, sino que igual también tiene una disolución, probablemente sea un cloruro. Eh, pero lo que importa es el magnesio 2 más. Entonces, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a hacer reaccionar estas dos soluciones. Entonces vamos a tomar entonces, al igual que la reacción de cloruro de plata, bien, del producto de cloruro de plata, nada más mezclando las soluciones llegamos a obtener un precipitado de color blanco. Es instantáneo el momento de agregar uno con la otra y es básicamente porque el magnesio que está en disolución está reaccionando con los iones hidróxido para formarnos el hidróxido de magnesio. Y si recordamos nuestras reglas de solubilidad, el hidróxido de magnesio es insoluble. Entonces, por eso es que está precipitando de esta forma. En la solución quedan más iones, entonces estaríamos formando bien, asumiendo que nuestra solución provenía de cloruro de magnesio, estaríamos formando cloruro de sodio como segundo producto. Y como el cloruro de sodio es soluble, sigue estando la disolución. Entonces solamente vamos a ver de precipitado al hidróxido de magnesio. The magnesium hydroxide formed does not react with sodium hydroxide any further, so excess sodium hydroxide does not dissolve the precipitate. Entonces, aquí algo importante también es que el hidróxido de magnesio que se forma no va a reaccionar con el hidróxido que esté en exceso. Entonces es una reacción bastante fácil de obtener todo el precipitado porque podemos añadir en exceso el hidróxido de sodio y solamente sería de filtrar y nos quedaríamos con todo el precipitado del hidróxido de magnesio. Si se dan cuenta, se formó un color como cremita, pero es el color del hidróxido de magnesio. Entonces,
es entre crema y blanco. Y esta sería como la reacción de esta precipitación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, todo está cerrado. Nosotros no podemos ir a trabajar en laboratorios. O sea, los únicos que están trabajando en laboratorios son los que están trabajando en investigación. Entonces ellos sí tienen permisos especiales. Igual solamente van como 2 veces a la semana a trabajar y solo tienen como 3 horas. Entonces hasta la investigación en la facultad se está atrasando. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, vamos a pasar a la parte final, que es repasar el balanceo de ecuaciones. Entonces, creo que estos ya los vieron en la clase, pero lo vamos a repasar. Entonces, tenemos, primero vamos a estudiar el balanceo redox por medio ácido. Entonces, tenemos el oxalato. Sí, el oxalato. Oxalato de calcio. Tenemos oxalato de calcio, el permanganato de potasio, el ácido sulfúrico, para darnos sulfato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de potasio, anhídrido carbónico y agua. Entonces, esta sería nuestra reacción general. Si nos damos cuenta, ya son demasiados términos como para poder hacerlo por tanteo. Ya se vuelve bastante complicado solamente así. Si nuestra reacción tuviera unos cuantos menos, podríamos intentarlo, pero ya en este momento es mucho más fácil hacerlo con un método redox. Entonces, vamos a trabajar nuestro método redox. Primero vamos a recordar las reglas de solubilidad. Entonces, vamos a separar todos los iones que podamos. Vamos a ver que tenemos el ion calcio, que es ionizable del ion oxalato, el ion potasio, que es ionizable del ion permanganato, el hidrógeno, que es el ion hidronio, que es ionizable del ion sulfato, y en los productos también tenemos todos los que son solubles, menos el anhídrido carbónico, que ese no se puede ionizar, al igual que el agua. Entonces, esto sería nuestra reacción ya ionizada. Ahora, ¿esto qué hacer? Pues nos toca eliminar a los iones espectadores. Entonces, no sé si alguien me puede decir cuáles serían los iones espectadores en este caso. ¿El calcio y el potasio? Exactamente. Y falta uno. Falta uno ahí. El sulfato, ¿no? Exactamente. Entonces, calcio, potasio y sulfato van a ser iones espectadores, porque si vemos, no va a ocurrir ningún cambio en su número de oxidación. El sulfato tal vez es un poquito complicado de ver, pero si analizamos cada uno de sus elementos por separado, vamos a ver que tiene el mismo número de oxidación que tiene aquí, aquí y aquí. Entonces, es otro que no está sufriendo ningún cambio. Y lo vamos a tener de esta forma. Entonces, los eliminamos y ya solamente vamos a escribir la reacción simplificada. Y esas serían la reacción iónica, donde solamente tenemos los que están generando algún cambio. Entonces tenemos el ion oxalato, el ion permanganato, el ion hidronio, el manganeso 2+, este sulfato, el anhídrido carbónico y el agua. Entonces vamos a separar las dos reacciones de oxidación. Y recordando que aquí no importa cuál es el orden, porque realmente al final lo que importa es que todo quede bien numerado. Entonces, sabemos que el ion oxalato va a ser que el carbono que va a formar el del anhídrido. Entonces, este carbono es el que se está sufriendo la reacción redox. Y en este caso es el manganeso, que está sufriendo una reacción redox. Entonces, vamos a analizar estos dos. Lo que nos toca hacer primero es balancear masas. Entonces, esto es algo bastante sencillo de hacer. Si nos damos cuenta, en el primero solamente nos hace falta colocar un 2 para tener los 2 carbonos y los 4 oxígenos. Entonces esto ya quedó. Con el segundo es todavía más sencillo porque las masas de todo lo que es distinto al oxígeno ya está balanceado. Entonces aquí no hay ningún problema. Bien. Ahora ya balanceamos todo lo que es distinto al oxígeno y al hidrógeno.
Ya con esos elementos ya no nos tenemos que preocupar. Ahora nos toca balancear el exceso de oxígenos. Si vemos la primera reacción, aquí el oxígeno también ya está balanceado. Entonces ahí ya no habría ningún problema. En este caso, el oxígeno sí está desbalanceado. Tengo un exceso de oxígeno en el lado de los reactivos y del lado de los productos no tengo nada de oxígeno. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, recordamos primero que estamos trabajando en medio ácido. Aquí, desde el inicio, mencionamos que estamos trabajando en un medio ácido. Entonces, lo que nos toca hacer es sumar agua del lado contrario de donde está el exceso. Y lo hacemos de esta forma. Entonces, ya tenemos el manganeso balanceado y también ya tenemos el oxígeno balanceado, porque pusimos la misma cantidad de exceso de oxígeno como agua del lado contrario. Entonces tenemos ya aquí el 4H2O. Entonces, oxígeno ya está balanceado. Ahora lo que me hace falta es balancear los hidrógenos. De este lado tengo 8 hidrógenos. Entonces, para poderlo balancear, solamente me queda colocar un 8 de iones hidronio del lado de los reactivos. Y de esta forma ya tengo balanceada también esta ecuación. Sí, aquí estamos trabajando en medio ácido. Porque si vemos desde los reactivos, estamos trabajando con un ácido. Vemos aquí la aparición de los iones hidronio. Y cuando vemos aquí también, estamos añadiendo iones hidronio. Entonces estamos trabajando con un medio ácido. Yo tengo una pregunta. Decime. Tal vez a estas alturas ya es un poco tonto, pero yo no entiendo muy bien cuándo tenemos que utilizar el medio ácido o el medio básico o el neutro. Ok, es que va a depender de los reactivos. ¿Por qué? Aquí si vemos nuestros reactivos de una vez, es bastante fácil juzgar porque tenemos el ácido sulfúrico. Entonces, como estamos trabajando en un ácido sulfúrico, vamos a tener un medio que está lleno de iones hidronio. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar el medio ácido. Este reactivo que está aquí, que es el ácido sulfúrico, me está diciendo de una vez que lo más probable es que voy a tener que utilizar el medio ácido. Si vemos el medio básico, me voy a adelantar esto solamente para pasar al medio básico. Si vemos aquí el medio básico, y tenemos una base, tenemos un hidróxido de sodio. Entonces, como tenemos un hidróxido de sodio, esto nos va a causar un exceso de iones hidroxilo en el medio, entonces vamos a tener un medio básico. Y esa sería la forma de separar esos dos. Y medio neutro sería solamente cuando están reaccionando especies que no tienen, que no se logran disociar ni en hidronios ni en hidroxilos. Sí, con eso queda un poquito más claro. O sea que, por decirlo así, como... Ay, No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo otra, perdón. Dime. No, dale. Digamos que cuando estamos separando los iones y todas las cargas, ahí es cuando me puedo dar cuenta que tengo más, si son hidroxilos y esas cosas. Ah, sí, sí, cuando estás haciendo esta separación de los iones, es cuando vas a ver cuál es la presencia que tenés. Entonces, aquí, como es medio ácido, sabemos que tenemos un exceso de iones hidronio y no hay ningún ion hidroxilo aquí. No sería lógico trabajar con medio básico, porque en el medio básico vamos a añadir hidroxilos. Si tratamos de añadir hidroxilos, aquí literalmente no tenemos dónde ponerlos. Entonces no podemos trabajar de esa forma. Si tenemos, por el otro lado, tuviéramos un hidróxido de sodio, ahí tendríamos iones hidroxilo. Entonces ahí sí tiene sentido colocar esos iones, eso trabajar en medio básico. Entonces es básicamente dependiendo de cuáles son los reactivos que tenemos en el medio. y yo tengo una duda, disculpa. ¿Sí? Cuando estamos haciendo la separación de las especies, yo todavía no entiendo cómo es que se sabe si, digamos, el sulfato de azufre
es -2 y a veces pasa al otro lado y es como -1, eso es lo que no entiendo. Ok. No sé si me di a entender. Te comprendo que es como un cambio de oxidación del elemento del azufre, del sulfato, sí, del sulfuro. Ajá, y digamos que en el sulfato a veces está a -2, pero hay otros compuestos que uno pensaría que el oxígeno estaría trabajando con -2, pero a veces lo ponen como -1. Entonces eso es lo que a mí me confunde. Bien, el oxígeno es bastante peculiar porque casi siempre va a trabajar con -2. Ese es el estado normal que uno va a encontrar el oxígeno. Trabaja con -1 cuando está formando peróxidos. Entonces, si estamos viendo un peróxido, el oxígeno sí va a formar ese -1. Entonces, creo que es la única consideración que tenemos que tomar a la hora de trabajar con oxígenos, que el oxígeno, dependiendo con quién está trabajando, puede formar peróxidos. Y si forma un peróxido, su número de oxidación ya no va a ser -2, sino que va a ser -1. No sé si con eso quedó un poquito más claro. Y sí, un poquito. No sé si tienes otra duda o algo más, porque la cosa es que salga todo claro de acá. Si no, no tiene sentido el lado. ¿No? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Seguros? Ok, bueno. Vamos a seguir entonces. Entonces me quedé donde ya habíamos balanceado la masa. Entonces, aquí nosotros ya tenemos balanceada la masa. Tenemos los 8 hidrógenos acá, 8 hidrógenos acá, un manganeso acá, 4 oxígenos acá, 4 oxígenos acá, 2 carbonos acá, 2 carbonos acá, 4 oxígenos acá y 4 oxígenos acá. Entonces ahí las masas ya están balanceadas. ¿Qué nos toca hacer ahora? Ahora lo que nos toca hacer es balancear cargas. Para balancear cargas es bastante sencillo. Entonces solamente es de ir viendo cuál es la carga que tiene cada compuesto. Y de esa forma decidimos, perdón, de esta forma decidimos cuánto es lo que necesitamos balancear. Hay autores, hay personas que recomiendan balancearlo utilizando una inecuación. Les soy honesto, yo nunca utilicé una inecuación para balancear esto. Siempre fue por tanteo a la hora de balancear cargas porque no es muy complicado de balancearlo de esa forma. Una desigualdad. Entonces, realmente es como, ese sería como el método preciso, el método matemático para hacerlo, pero se puede hacer por tanteo. En este caso, es bastante sencillo, porque tenemos una carga de 2 menos acá, no tenemos nada más, entonces solo sería colocar 2 menos de esto. Ya tendríamos una carga de 2 menos de ambos lados. Con este tal vez sea un poquito más complicado de verlos, porque tenemos más cargas involucradas, pero también es bastante sencillo. Tenemos más 8 aquí, por eso es importante balancear primero la masa, porque los coeficientes también se multiplican por la carga que tiene el elemento. Entonces, si el compuesto tiene una carga de +1 y tiene un coeficiente, se va a multiplicar la carga. Entonces, 8 por +1 va a tener una carga de +8, -1, nos vamos a quedar con una carga de -7 de este lado. Y aquí tenemos una carga de 2 más. Entonces, si los comparamos, aquí tenemos una carga más cercana al 0 de este lado que aquí. Entonces, de este lado nos hace falta sumar 5 electrones. No sé si todo quedó claro en ese paso. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora ya tenemos también balanceadas las cargas. Ya no es muy complicado lo que sigue. Solamente es de hacer que quede el mismo número de electrones en cada una de las ecuaciones. Entonces, para esto, lo vamos a multiplicar, la del oxalato, lo vamos a multiplicar por 5, y la del manganeso, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces sería
5 por 1 nos queda 5, 5 por 2, 10, 5 por 2, 10, 2 por 5, 10, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, y 2 por 4, 8. Entonces, básicamente lo que nos queda ahora es eliminar las que son idénticos. Si tenemos aquí el oxalato, vamos a revisar el resto de la ecuación y no tenemos más oxalato, entonces este solamente lo vamos a bajar. 10 electrones, vamos a revisar el otro lado, tenemos 10 electrones, entonces estos sí los podemos eliminar entre sí. 16 hidronios, aquí no tenemos más hidronios, solamente lo vamos a bajar. Y el permanganato, ion permanganato, vamos a revisar y solamente tenemos este, entonces lo vamos a bajar. Y lo mismo hacemos aquí, anhidro carbónico, tenemos 10, no hay nada del otro lado, lo bajamos, el manganeso igual y el agua también. Y esta sería nuestra ecuación iónica balanceada, técnicamente, la ecuación iónica. Lo que nos toca ahora es pasar los coeficientes que tenemos en la ecuación iónica a la ecuación de la reacción general. Y para esto solamente comparar cuáles son los elementos que tenemos ahí. Entonces, aquí otra vez, solo quiero recordar la consideración que teníamos en la ocasión anterior. Aquí está considerando, con el hidrógeno creo que queda un poquito más claro, cuántos hidrógenos son los que están cambiando. Entonces, aquí dice que son 16 hidrógenos. En los reactivos, el único lugar donde hay hidrógenos es en el ácido sulfúrico. Entonces, aquí me está diciendo que hay 16 hidrógenos del ácido sulfúrico que tengo que balancear. Como el ácido sulfúrico por cada molécula tiene 2 hidrógenos, tengo que dividirlo dentro de 2. Entonces son 16 dividido 2 y por eso tiene un 8 aquí. Con el ion permanganato es más fácil porque el único lugar que tiene el permanganato es acá y la molécula solamente tiene un mol del permanganato, del ion permanganato. Entonces este 2 lo vamos a colocar directamente en esa molécula. Ya tenemos el otro compuesto balanceado. Y lo mismo vamos a hacer con el oxalato. El oxalato es el único lugar que está considerado, entonces solamente es de colocar el 5. Y de esta forma ya tendríamos balanceado el lado de los reactivos. Ahora vamos a revisar el lado de los productos. Vamos a bajar primero los que ya tenemos balanceados. Entonces, el anhídrido carbónico lo vamos a colocar directamente porque este ni siquiera fue ionizado, sino que estamos hablando del compuesto completo en sí. Lo bajamos directamente, tenemos 10 de anhídrido carbónico. El agua también no aparece en ningún otro lado, solamente la bajamos, 8 de moléculas de agua. El manganeso, con carga 2 más, vamos a revisar y solamente lo tenemos acá. Entonces, vamos a colocar el 2 también aquí. Ese sería el momento en que nos toca revisar si es que todo ya está bien balanceado. Y si revisamos, nos vamos a dar cuenta que el calcio aún no está bien balanceado. Al inicio, en los reactivos tengo 5 calcios y en los productos solamente tengo 1. Pero esto es bastante fácil de resolver porque reviso el resto de la ecuación y solamente hay calcio aquí. Entonces lo único que me haría falta sería colocar un 5 a la par del calcio. Y de esta forma ya tendría la ecuación completa balanceada. Y aquí sería el último paso de revisión, contar cada uno de los átomos y ver que todos los átomos hayan cuadrado bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, si tienen una pregunta, háganla, porque para mí también esta fue la parte más complicada de la General 2. Entonces, si tienen dudas, que háganlas de una vez para que todo quede claro desde ahorita. ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces vamos a pasar a ver el método en el medio alcalino o medio básico. El proceso es bastante similar. Entonces, no sé si alguien me puede decir cuál es el primer paso. Pasar a la ecuación iónica. Exactamente. Entonces, vamos a ver cuáles son los compuestos que se ionizan. Vamos a separarlos en sus iones y vamos a ver cuáles son los que están reaccionando y cuáles están cambiando y cuáles no. Entonces, vamos a ver que el zinc, como es un metal, está en su estado elemental, no puede ser ionizado. El nitrato de sodio sí, e igual que el hidróxido de sodio. Y en los productos tenemos el zincato de sodio, que este sí puede ser ionizado, el amoníaco, que no puede ser ionizado, y el agua. Ahora, ¿qué nos toca hacer?
La ecuación iónica neta. Sí, ¿verdad? Sí, entonces vamos a eliminar los que son espectadores. Vamos a pasar a la ecuación iónica, solamente revisando cuáles son los que se eliminan. No sé si alguien me puede decir cuáles son los iones que están de espectadores en esta reacción. Ok, el sodio. Exactamente. En esta reacción es bastante curiosa porque únicamente el sodio está como un ion espectador. Entonces, si vemos el zinc está cambiando su estado de oxidación. Aquí está en un estado de oxidación 0 y aquí está en un estado de oxidación +2. El nitrógeno, aquí estaba en un estado de oxidación +5 y aquí está en un estado de oxidación +3. Creo que sí. Pero el punto es que cambió su estado de oxidación del nitrógeno también, por eso es que ya no está en esta molécula, está en un estado neutro. Y el agua, pues, es solamente parte de la reacción. Y el sodio, igual que ya lo habíamos visto. Y eso serían nada más los espectadores, el sodio. Entonces vamos a eliminar el sodio. Y nos quedaría esta ecuación iónica. Ahora lo que nos toca hacer es separarla en las semireacciones de oxidación y las de reducción. Entonces, igual aquí recordamos que no importa el orden en que las coloquemos, solo es de que consideremos las especies necesarias para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, vamos a balancear primero la masa. Si nos damos cuenta, en ambas reacciones, la masa de todos los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno está balanceada. Aquí tengo un zinc, aquí también tengo un zinc, aquí tengo un nitrógeno y aquí también tengo un nitrógeno. Entonces nos vamos a olvidar de ese elemento. Ahora lo que nos toca balancear es el oxígeno. La ecuación del zinc es bastante sencillo, pero hay que hacer un recordatorio. Aquí estamos trabajando en medio básico. Entonces, ¿dónde tengo que colocar las moléculas de agua? En el lado del exceso, ¿no? Exactamente. Entonces, como estoy trabajando en un medio básico, las moléculas de agua las voy a colocar del lado donde tengo un exceso. Primero vamos a balancear el zinc, la serie del zincato. Entonces, de este lado tendré que colocar 2 moléculas de agua. En el caso del nitrógeno, aquí tengo un exceso de 3 oxígenos, entonces lo lógico sería pensar que tengo que colocar 3 moléculas de agua. Sin embargo, vamos a ver que hay un problema con eso. Con el zinc no hay ningún problema. Colocamos las 2 moléculas de agua y ya balanceé el oxígeno. Ahí ya quedé bastante bien con ese balanceo. Pero en el del nitrógeno, si coloco un 3, nos enfrentaríamos a un problema un poquito complicado. Y es que no queda balanceado el hidrógeno. Entonces, aquí, de una vez, tenemos que quedar balanceados con el hidrógeno. Si coloco un 3, me quedarían, ahorita les digo. Bien. Si coloco un 3, me quedarían 9 hidrógenos en el lado de los productos. Sí, a la hora de balancear. Eso es cuando ya agrego los hidroxilos. Entonces, el problema está en los hidrógenos. Si coloco un 3 aquí, vamos a pasar al siguiente paso para que esto quede un poquito más claro. El zinc no hay mucho problema. El zinc es literalmente colocamos la misma cantidad de oxígenos en forma de hidronios del lado contrario y ya queda balanceado. Aquí podemos contar hidrógenos y ya no habría ningún problema. El problema lo encontramos en el nitrógeno. Si colocamos un 3, colocaríamos 3 moléculas de agua y del otro lado colocaríamos 6 de hidroxilo. Y eso al final nos causaría que tengamos 9 hidrógenos del lado de los productos y solamente 6 del lado de los reactivos. Entonces no está balanceado. Si probamos con 4, también vamos a pasar el mismo problema, porque ahora estaríamos colocando 4 moléculas de agua y estaríamos colocando
7 moléculas de hidroxilo. En ese momento nos van a quedar 10 átomos de hidrógeno del lado de los productos y solamente nos van a quedar 8 del lado de los reactivos. Y con eso tenemos que ir probando hasta que quede bien balanceado. Y el primer número donde queda bien balanceado es el 6. Entonces, a este es un poquito complicado por el hecho de que ya teníamos hidrógenos de este lado, es que nos desbalanceó un poco, pero es solamente como recordatorio, que siempre tenemos que ir verificando en cada uno de los pasos que la masa está quedando bien balanceada. Entonces, puede ser que aquí no hayamos visto problema porque hacía falta sumar hidroxilos, pero al momento de colocar los hidroxilos ya deberíamos de habernos dado cuenta de que el hidrógeno no estaba cuadrando bien. Entonces era momento de hacer unos cuantos arreglos para que quedara bien nuestro balanceo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Ok, entonces ya tenemos balanceadas nuestras masas, ahora lo que nos toca es balancear cargas. Para balancear cargas no es muy complicado. De este lado tenemos 4 cargas menos y de este lado tenemos 2 cargas menos. Entonces me hace falta sumar 2 electrones de este lado para que hayan 4 y 4 cargas. En este caso tengo 9 cargas menos de este lado y de este lado solamente tengo una. Entonces me hace falta sumarle 8 cargas menos para que hayan 9 y 9 cargas. Y de esta forma ya tendríamos balanceado nuestras cargas. Ahora lo que nos toca hacer es que queden iguales el número de electrones en ambas ecuaciones. ¿Qué números creen que podría tomar para que queden igual el número de electrones? 4 y 1. Exactamente. Entonces aquí, si se dan cuenta, no es necesario hacer una multiplicación de este por este y este, porque nos estarían quedando números más grandes de lo necesario. Sí vamos a llegar al resultado, pero vamos a trabajar con números más grandes. Y uno, por lo general, lo que quiere trabajar son números pequeños para que sean más fáciles de hacer de forma mental y hacer las restas de una forma más gráfica, y no sea tan complicado tener que ir viéndolas. En este caso, 4 y 1 va a ser suficiente para que nos queden 8 electrones aquí y nos queden 8 electrones acá. Entonces, esa es la multiplicación que vamos a hacer. Después de hacer esa multiplicación, nos van a quedar 16 hidroxilos, 4 zincs elementales, 8 electrones, 6 moléculas de agua, un ion nitrato, un ion zincato, 8 moléculas de agua, 8 electrones, una molécula de amonio y una molécula de hidroxilo. De 9 moléculas de hidroxilo. Lo que nos toca hacer ahora es eliminar los términos que son similares. En este caso ya no solamente son los electrones. Si se dan cuenta, tenemos los electrones que son iguales, y estos sí se van a eliminar por completo porque son 8 menos 8, pero tenemos otras moléculas que sí se pueden reducir entre sí. Aquí tenemos 16 hidronios y aquí tenemos 9 hidronios, entonces podemos hacer la resta. Y la resta nos van a quedar que tenemos 7, dije hidronios, hidroxilos. Entonces nos van a quedar 7 hidroxilos. Con el zinc no podemos hacer ninguna resta. Con el agua sí podemos hacer una resta. Entonces tenemos 6 moléculas de agua acá, aquí tenemos 8, entonces solamente sería 8 menos 6, nos quedan 2 moléculas de agua de este lado. Es importante también recordar que vamos a colocar el resultado del lado donde había más. Entonces aquí teníamos 8 moléculas de agua, aquí solamente teníamos 6, por eso quedó de este lado. En el caso de los hidroxilos, aquí teníamos 16, aquí teníamos 9, entonces aquí va a quedar el resultado. Y el resto, como no tenemos términos iguales del otro lado, solamente los vamos a bajar. Y ya tenemos nuestra ecuación iónica. Ahora lo que nos toca hacer es traspasar estos términos estos coeficientes de la ecuación iónica a nuestra ecuación de la reacción general. Entonces, primero vamos a colocar los iones distintos a los hidroxilos y al agua. Entonces, vamos a ver primero el zinc. En este caso, el zinc tiene un 4 acá, que es el resultado de esta ecuación. El nitrato tiene solo espera que se quite la barrita. El nitrato tiene un 1, entonces solamente dejamos ahí el espacio, porque el 1 no se tiene que colocar, no es necesario. El hidroxilo, el hidróxido de sodio, lo vamos a esperar un ratito, porque vamos a seguir balanceando el resto de la ecuación. El zincato, el ion zincato no tiene número, pero si nos damos cuenta, en los reactivos tenemos 4 de zinc. Entonces, para poder balancearlo bien, teníamos que colocarle un 4 también al zincato. El amonio no tiene ningún coeficiente, entonces no vamos a bajar nada.
y el agua vamos a esperar primero a balancear el resto de la ecuación. Entonces, de esta forma ya tenemos balanceados el zinc y el zincato. Vamos a ver qué sigue. Bien, entonces lo que nos hacía falta balancear era el hidróxido de sodio y el agua. Es bastante sencillo porque ya tenemos balanceado el zincato. Entonces sabemos que en los productos solamente tenemos 8 de sodio. Ahí no hay para dónde. Tenemos que cumplir con esos 8 de sodio en los reactivos. El nitrato ya me está dando 1, entonces el resto me los tiene que estar dando el hidróxido. Y de esa forma solamente colocamos un 7, ya tenemos los 7 hidróxidos de sodio. Y para balancear el agua solamente nos haría falta colocar un 2. Y de esta forma ya estaríamos balanceando nuestra ecuación. Y ahí estaríamos, ese sería el reajuste final. Y ahorita ya solo nos haría falta hacer una última revisión para ver que todo quede bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces igual si les surge alguna pregunta sobre estos balanceos me las pueden hacer porque fue lo que más me costó a mí. Yo recuerdo que esto fue lo que más me costó comprender. Entonces si les puedo ayudar de alguna forma, ya saben, solamente me avisan y trato de responderlo lo más rápido posible. Entonces solamente para que les quede claro, vamos a resolver estos problemas. Estos los van a quedar ustedes. No tienen que copiarlos ahorita, de hecho mejor no los copien ahorita. Están en la presentación y la presentación va a estar dentro de unos 10-15 minutos en el Moodle. Entonces, estos son los que tienen que hacer. Son 2 en medio ácido, que son estas 2 de arriba, y 2 en medio alcalino, o medio básico, que son las 2 de aquí abajo. Entonces, esas son las ecuaciones que tienen que balancear para esta sección. Si no hay preguntas, voy a pasar a la sección, a la última parte del laboratorio. Entonces vamos a hablar sobre las indicaciones generales. Ok, entonces, estos son los aspectos generales. Siempre se sigue esta estructura: resumen, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias, cuestionarios y anexos. Entonces, importante siempre citar adecuadamente, utilizar fuentes confiables y utilizar la APA de séptima edición. Son 3 referencias y 2 tienen que ser siempre libros. Durante la discusión no colocamos la descripción del proceso realizado, eso es más bien metodología y es una parte que no consideramos en nuestros reportes. En años posteriores sí ya van a tener que escribir metodologías, pero se van a dar cuenta que tienen una sección aparte para ellas. Entonces, de momento no es algo que nos tenga que interesar. Entonces, discusión, no mencionamos nada de eso. Algo importante sobre la discusión es que en la discusión tenemos que explicar nuestros resultados. La discusión no es que nosotros vamos a investigar sobre el tema, no es que vamos a investigar sobre reacciones redox y vamos a hablar solamente de reacciones redox en la discusión. En la discusión lo que nosotros hacemos es ver cuáles fueron los resultados que hicimos, cuáles fueron las reacciones que realizamos, para este caso, cuáles son las reacciones que realizamos y explicar el comportamiento de esas reacciones. Entonces, siempre que hacemos una discusión, lo tenemos que relacionar con nuestros resultados, porque en una discusión no sirve de nada que empiecen a explicar sobre por qué se dan las precipitaciones si nunca explican por qué precipitó lo que precipitó en nuestra reacción. Entonces, en la discusión, por ejemplo, en este caso, agarremos la reacción del cobre con el ácido nítrico. Entonces, si estamos discutiendo sobre esa reacción, obviamente en los resultados tendríamos los cambios de color, que sería que pasó de ser una ficha rojiza y se obtuvo una disolución de color verde y una formación de un gas naranja. Nos toca explicar por qué sucedió eso, por qué se formó un gas naranja, de qué proviene ese gas naranja, qué es la solución verdosa, por qué es una solución verdosa, por qué reaccionó de esa forma. Esa es lo que tenemos que hacer en las discusiones. Si estamos hablando de los electrolitos, no vamos a escribir qué es un electrolito, no es tan importante, sino que vamos a explicar por qué es que el sodio no es tan buen conductor como el potasio, en este caso. ¿Cuál es su diferencia? ¿Por qué tenemos resultados distintos de conductividad entre esos dos? Ese es el objetivo de las discusiones. Explicar esas diferencias, explicar ese por qué, pero no el por qué en general del concepto, sino el porqué de nuestra reacción en específico. Cuando nosotros hacemos una investigación, no vamos a poder dar generalizaciones sobre todas las reacciones que suceden
de ese tipo, sino que solamente podemos hablar de la reacción que nosotros estudiamos presencialmente. O sea, son solo de las reacciones que nosotros podemos ver, de las reacciones que nosotros tenemos resultados. Por eso es que es tan importante tener esas tablas de resultados bien colocadas, porque si no tenemos una tabla de resultados con lo que estamos diciendo, el lector va a pensar que o no hicimos el experimento o generalizamos alguna reacción que no vimos o que no medimos. Y eso al final, a la hora de estar haciendo un informe, es algo que ni siquiera pasaría del primer revisor si uno quiere publicar. Entonces, es importante empezar a tomar esas consideraciones. Mínimo 3 conclusiones, deben ser puntuales y no teóricas. Entonces, ahí no se extendan mucho. Generalmente, las conclusiones cortas suelen ser mejores porque tienden a dar el punto preciso del que logra unir resultados con discusión. Entonces, no es necesario escribir todo un párrafo por discusión, sino una discusión puntual generalmente es lo más aceptable, en especial con los experimentos que estamos haciendo. La entrega va a ser igual que siempre, de computadora en un solo archivo PDF, va a ser en la plataforma de Moodle. Resultados. En esta ocasión vamos a tener 3. Primero, los del simulador de electrolitos, que ya vieron la tabla más o menos cómo es. Características físicas y observaciones pertinentes de cada reacción. Entonces, ahí es donde van a enlistar las características de cada una de las reacciones y esto les va a servir para hacer su discusión sobre esas reacciones. Y las ecuaciones balanceadas por método ion-electrón. Aquí solamente es el resultado final. No es necesario colocar procedimiento, solamente la ecuación balanceada es suficiente para esta sección. Los puntos de discusión van a ser estos dos. Resultados de la sección de electrolitos, entonces explicar por qué es esa diferencia de conductividad y explicar los cambios de las reacciones. ¿Por qué sucedieron? ¿Qué reaccionó? ¿Qué sucedió en esa reacción en específico? Entonces, eso es lo importante de estas discusiones. Aquí no vamos a discutir sobre el balanceo de las ecuaciones porque realmente no es algo experimental, sino que es solamente un refuerzo de la teoría. Cuestionario. Presentar la ecuación balanceada de cada reacción llevada a cabo, indicando si es redox o no. En estas reacciones estamos hablando de todas las reacciones que vimos durante el laboratorio. Hacer su balanceo. No tienen que colocar procedimiento, solamente con el balanceo final sería suficiente y explicar si es una reacción redox o no. Explicar por qué. No solamente si es redox o no es redox, sino que explicar por qué sí es redox o por qué no es redox. ¿Por qué cambia de color la disolución de cobre al dejar reaccionar con el clavo de hierro? Ahí es un poquito complicado porque en los videos no se nota, pero fue lo que yo les mencioné, que como ahí está en sobresaturado, el cobre nunca se le iba a acabar al clavito, sino que primero se iba a acabar el hierro del clavo. Entonces, si la solución fuera exacta, la solución habría perdido el color del cobre y ya no se vería el cobre ahí, sino que estaría solamente depositado en el clavo. ¿Cuál es el gas que se libera en la reacción de cobre con ácido nítrico? Lo hablamos un momento, incluso en el video está, entonces eso no está complicado de responder. ¿Y por qué se utiliza almidón para comprobar la presencia de yodo libre? Entonces ahí sería hablar qué es lo que sucede con el almidón y el yodo. Perdón. Y la fecha de entrega. Entonces, ya saben, es igual que siempre. Eso no hay ningún problema, solo déme chance que no tengo el link a la mano.